Vamos a dar inicio a nuestra segunda aula. Bienvenidas a todas y todos. Respecto que tiene como propósito central profundizar sobre la dimensión significativa de lo que es el diagnóstico social, de su implicancia y de los elementos que habría que considerar para tener un entendimiento mínimo de un diagnóstico social. Para ello voy a estructurar mi presentación en tres momentos. Un primer momento voy a mostrar un video de una experiencia concreta en la cual yo fui partícipe de un programa que se llama, de un programa de política pública que se llama Quiero mi barrio, que es un programa de mejoramiento barrial, que es una experiencia que inicia en el 2007 y que hasta el día de hoy, ¿cierto?, se continúa esta política. En un segundo momento voy a presentar, a enfatizar y, digamos, ir dialogando con el video, porque el video tiene una función de ir ilustrando un trabajo diagnóstico, pero luego voy a concentrarme en los contenidos para desde ahí entonces generar una especie de diálogo con esta experiencia y como una forma también de ejemplificar aquellos contenidos que estamos viendo. Lo voy a hacer a través de una presentación de PowerPoint y en un tercer momento, aunque no excluye la posibilidad de que puedan hacer preguntas mientras yo haga la presentación, voy entonces a abrir un espacio de diálogo, ¿cierto? En los cuales ustedes también puedan interactuar más tiempo, con cámara, ¿cierto? Y que podamos escucharnos entre nosotros respecto a cómo es que estamos entendiendo, comprendiendo estos contenidos, ¿ya? Que básicamente es el diagnóstico social y que lo que busca es fortalecer las lecturas que ya tuvieron algunos que lograron leer el texto sobre qué es un diagnóstico social de Anderek y también los aportes que nos hizo el profesor Rodrigo sobre una introducción contextual respecto a cómo se inserta un diagnóstico social en una perspectiva, digamos, procesual, ¿cierto?, de contexto, ¿ya? Pues bien, entonces voy a iniciar a presentarles el video. Primera vez que se ve acá en el barrio este proyecto de esta magnitud, ¿ya? Que ha hecho participar a mucha gente, a muchas organizaciones. Soy el presidente del Consejo de Ciudad de Desarrollo, del CBD. La idea de cómo surge la plaza, bueno, primeramente se hizo una encuesta a nivel de la población, persona a persona, viendo la necesidad que tenía la población en sí, cuál era lo que más necesitamos como población. Y bueno, entre algunas cosas salió la necesidad de un lugar donde la gente pueda recrearse, donde la gente pueda compartir con los abuelos, con los niños, y buscamos uno de los pocos lugares que teníamos y optamos por hacer una plaza. ¿Qué es lo que es eso? ¿Ah? Para que no tener una plaza. Hace la hoja, y las dos que están al lado le hacen los poquitos. Piedra, espacios, estaños. Tenemos con esta plaza recreación, comunicación y esparcimiento y el lugar de encuentro. ¿Ya? Este trabajo, desde que sale la piedra del cerro, lo hacemos nosotros, lo trabajamos
y implementamos la plaza como nosotros queremos. Yo creo que va a ser... Buscamos algunos diseños, que participara la gente, presentamos 3 diseños de pileta, en este caso, y hicimos participar a la gente, que cada uno eligiera o firmara por la pileta que más convenía, o que más les gustara, y salió la que en este momento ustedes también. Esta plaza hermosa, con árboles, con asientos, donde esté la parte recreativa el fin de semana, donde las familias se puedan sentar y puedan disfrutar de un día domingo, de un día sábado, con su familia, con sus hijos, jugar, y gente de afuera que pase y nos vea que lo que tenemos es de nosotros. Es una plaza que realmente nos va a representar a nosotros como canteros. A lo mejor somos gente muy poco conocida estando tan cerca de Santiago, y patrimonial porque va a presentar lo que nosotros, como dije anteriormente, hacemos, y en nuestro trabajo tradicional, 120 años que estamos machucando estas piedras, y por eso esta plaza nos va a representar, pero un 100%, porque trabajo... Las que se han visto ya como obras terminadas, hay una conformidad del 100% en la gente. Y creo yo que eso ocurre porque ven en las obras el material que estamos usando, el nuestro, el basalto gris. Toda la gente, si se identifica muy bien con la piedra gris, la gente. Sin darnos cuenta, nosotros estamos teniendo el patrimonio nuestro aquí en la plaza. El rol del CBD, aparte de esto, es también ir supervisando que todo lo que se esté haciendo esté conforme a lo que nosotros dibujamos o necesitamos. Y ese ha sido más nuestro interés y nuestro rol dentro de esta obra. Más que nada agradecer, en este caso al gobierno que está realizando este proyecto de recuperación de barrio, y nosotros que nos hayamos adjudicado este beneficio. Agradecer porque es algo que nos hacía mucha falta a nosotros como canteros, un lugar, como digo, de recreación, y también agradecer a la población y a todos los trabajadores y a toda la gente que nos está ayudando, a los jóvenes, a las mujeres que nos están apoyando en este trabajo. Agradecimiento primeramente por su aporte, agradecimiento también por su paciencia, y porque ha creído un poco en lo que se veía casi imposible, y hoy día lo vemos, es una realidad. Así que gracias a todos por esto. Bien, ¿me escuchan correctamente? ¿Qué les pareció el video? Si nos pueden, me pueden ir diciendo bien, más o menos, no sé qué. ¿Alguien quiere hacer algún comentario? Hola. El video es de 2007. O sea, en realidad 2008, pero... No, 2007. Esa fue la época en la que hicimos el proyecto. Ya les cuento un poquito más de eso. ¿Algún otro comentario? ¿O continúo? Voy a prender la luz.
Bien, ¿están ahí, cierto? Ah, perfecto. Entonces vamos a darle continuidad. La idea un poco de mostrarle el video es un ejemplo de cómo logramos conjuntamente con las organizaciones de la comunidad, que es la comunidad Las Canteras, que queda en el sector de Colina, cerca de Santiago, que es, digamos, hoy día denominada una zona típica, por la importancia que tienen los canteros, tanto en la conformación de la ciudad de Santiago, como en la propia actividad de picar las piedras, ya se le llaman, ellos se autodenominan como los picapiedras, perfecto. Entonces, un poco mostrarle este pequeño video muy simple, es para en el fondo mostrar una acción concreta de un proceso que se llevó a cabo en conjunto con las comunidades, digamos, los distintos grupos de las comunidades, distintos grupos etarios, ¿cierto? Se pudieron ver a los niños, vieron las mujeres, vieron distintas un poco de algunas técnicas. Obviamente lo del video ejemplifica, pero hay mucho más procesos y cuestiones interesantes que ahí emergieron y surgieron, ¿ya? Pero ahí ya tenemos una actividad muy concreta de una acción, ¿cierto? Que nos introduce entonces a lo que quiero trabajar ahora y les voy a compartir la presentación para que podamos ir entonces concentrándonos en los aspectos de contenido. Bien. Bien, la presentación tiene por nombre diagnóstico social, que en el fondo son elementos, digamos, iniciales que están fundamentados o referidos con la literatura obligatoria que ustedes trabajaron. ¿Ya? Fue un trabajo que se hace conjuntamente con Janina, yo y el Rodrigo. En primer lugar, y un poco recuperando lo que trabajó Rodrigo en el video, es que un diagnóstico o una evaluación, digamos, inicial, diagnóstico que se constituye como una evaluación inicial, ¿cierto? Es parte de un ciclo o es parte de la concepción de los ciclos de proyecto, ¿cierto? Que es muchas de las cuestiones que ustedes en el futuro van a tener quizás que realizar en algunas áreas específicas. Es decir, el ciclo de proyecto es una herramienta muy importante y que se trabaja fuertemente en el ámbito de las instituciones, tanto gubernamentales como no gubernamentales, ¿ya? De los distintos programas sociales, psicosociales o de salud mental, digamos, o programas preventivos, etcétera, etcétera. O sea, hay que entender que la herramienta del diagnóstico es fundamental, ¿cierto? Pero como parte de un proceso que implica un trabajo entre agente externo y agente interno respecto de una comunidad, donde se da un proceso de negociación sobre las necesidades, los problemas, ¿cierto? Los recursos, las capacidades, la situación la situación problema, las perspectivas respecto de cuáles son las causas de esos problemas, etcétera. Se genera entonces ahí, se configura un conocimiento, vamos a decir, social, respecto de las problemáticas de la vida cotidiana, de la realidad social, etcétera, que va a generar entonces, o que va a ser un insumo muy importante para poder definir o planificar una acción, ¿cierto? Y al mismo tiempo ir fortaleciendo las organizaciones que están, digamos, trabajando en este sentido. El ciclo de proyecto, por tanto, parte por un diagnóstico, implica una negociación con los actores sociales implicados, facilita o permite diseñar y planificar y organizar las acciones que van a intentar intervenir sobre una situación problemática, se va a ejecutar entonces y se va a implementar, se hace un diseño de implementación y ejecución, ¿cierto? Digamos, de ese diseño de planificación inicial, y finalmente la idea es que se evalúan los resultados y se finaliza esta perspectiva de intervención psicosocial o intervención social. Esto es más bien, más que una cuestión lineal, es una perspectiva quizás como uno podría imaginarlo como una perspectiva más bien espiral, ¿cierto? En que también los procesos se van implicando unos con otros y además que el diagnóstico no es un proceso solamente inicial, podríamos decir, sino que también es una cuestión que implica una reflexividad constante y permanente respecto de cómo es que se están enfrentando los problemas o también problemas que emergen en función de incluso dinámicas o procesos de intervención.
un poco para ejemplificar con el video anterior, aquí lo que hicimos fue eso, es decir, poder, como parte de los objetivos programáticos, es generar cohesión social, fortalecimiento de la organización social, ¿cierto? Y luego generar alguna, como se le llamaba en el proyecto, obra de confianza, es decir, una inversión física que implicara un mejoramiento del barrio, ¿ya? Y ahí había que tomar esa decisión para poder implementar esa mejora. Y en ese proceso, obviamente, podemos identificar toda esta dinámica, o sea, diagnosticamos, vimos que esa fue la necesidad, por ahí don Luis decía, aplicamos una encuesta, definimos que la gente participara para poder tomar la decisión más democráticamente respecto de qué sería lo más importante para esa comunidad, para ese barrio, se toma la decisión, se negocia entonces qué hacer, donde ahí se fortalece la participación de las organizaciones, se diseñó la plaza, pero el diseño no fue un diseño que vino un arquitecto a decirme, yo me gusta así la plaza, y no, son las mismas comunidades, las mismas organizaciones las que dibujan, los niños son los que dibujan, ¿cierto? Y de ahí se negocia entonces un diseño de plaza que se fundamenta respecto de las actividades y de los sentidos que están configurándose en las mismas comunidades y en las personas, sobre cómo dotar de un tipo de apropiación específica e inclusiva de esos espacios públicos, ¿cierto? Cuando decía ahí, una de las dirigentes decía, bueno, aquí nosotros tenemos comunicación, tenemos recreación, tenemos vida en familia, ¿cierto? Sí, van un poco ellos constituyéndose como diseñadores de su propio espacio público, ¿no? Y viene todo el proceso de ejecución, implementación, y finalizamos con ese cierre, ¿cierto? Digamos, de inauguración de la plaza. No fue el único proyecto que hicimos en el barrio, pero ya es muy largo poder contarles todo el proyecto. Pero ahí se da ese proceso de finalización de un hito que en el fondo con autoridad y con toda la comunidad para inaugurar la plaza, ¿cierto? Y luego entonces echar a andar todo un plan de apropiación y de uso y de cuidado de esa plaza, en donde las vecinas y los vecinos se comprometían a trabajar en ese aspecto, ¿no? Ahí ustedes, miren, básicamente con el video ya tienen como todo el ciclo de proyecto y entender que el conocimiento que se produce entonces está orientado básicamente a la acción. Y la acción, la orientación, la definen las propias comunidades y por tanto ellos activan su sentido respecto de qué es el bienestar comunitario y qué es el bienestar y de qué manera pueden mejorar las condiciones, digamos, de vida de sus pobladores y sus pobladoras, ¿ya? Eso como una primera introducción. ¿Alguna duda o consulta hasta acá? Profe, ¿estas etapas son programadas en tiempo determinado? Sí, hay toda una programación respecto de unos criterios, digamos, hay fases, ¿no? Hay un fase de, uno ahí elabora un contrato de barrio, hace un primer diagnóstico que es mucho más amplio que el de la plaza, donde se analizan todas las condiciones sociales y físicas del entorno con perspectiva de género y una serie de un modelo bien complejo y bien bonito de trabajo porque es multidimensional. Se abordan todos los temas socioambientales, los temas de organización vecinal, los temas de la educación, los temas de la salud, los temas de la vivienda. Es decir, es una cuestión bastante interesante desde el punto de vista de abordar, digamos, los principales temas, digamos, las necesidades y la toma de decisión, pero teníamos que hacerlo durante un tiempo específico, ¿no? Porque el proyecto duraba 2 años, y en esos 2 años teníamos que trabajar entonces en los planes de mejoramiento físico de obras, ¿cierto? Que no solo fue la plaza, y en el plan de mejoramiento social, que tiene que ver con una serie de otras actividades que trabajamos con niños, con jóvenes, con mujeres, hicimos un montón de cosas, éramos un equipo multidisciplinario, ¿cierto? Y yo coordinaba ese proyecto. Entonces, claro, hay etapas predefinidas porque las políticas o los programas sociales que vienen de alguna otra manera predefinidos, pero también, por lo menos este programa, lo que hace es ampliar las posibilidades de toma de decisión hacia las comunidades. Por tanto, son las comunidades las que toman las decisiones sobre qué mejoras se van a desarrollar en su barrio, y desde ahí entonces se busca la potenciación comunitaria, organizativa, ¿cierto?, etcétera. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta o duda al respecto? Ese proyecto es del gobierno. Sí, claro, es un programa, como les decía inicialmente, programa de recuperación de barrio que se llama Quiero mi barrio. En algunos barrios de Valparaíso también se ha realizado. Hay distintos barrios vulnerables
que se definen por una serie de criterios, se postula al gobierno, los municipios postulan, y ahí se definen cuáles son entonces los barrios que van a recibir este beneficio, que es un beneficio que está orientado a transformaciones físicas, de mejoramiento de infraestructura, pero también de actividades sociales, ¿ya? Porque se vincula, eso es lo interesante de esto, y por eso los psicólogos también entramos a este trabajo, digamos, desde el punto de vista de la psicología ambiental, comunitaria, etcétera, que es un poco el perfil, por eso yo trabajé en eso. Pero claro, es un programa que está predefinido en términos de las lógicas y de las etapas, y donde los barrios entonces van, postulan y bueno, y ahí se adjudican, cuando ahí don Luis decía, nos adjudicamos este beneficio, claro, porque hubo toda una postulación de mano del municipio, y nosotros fuimos como consultores externos a facilitar este proceso, ¿ya? Porque ahí nosotros no tomábamos decisiones, eso es lo interesante, nosotros como profesionales facilitábamos el proceso, más que tomar decisiones. Pues bien, sigo entonces, ahora nos vamos a concentrar respecto de qué es el diagnóstico social, y de alguna otra manera estos son elementos que ya están contenidos en el texto, por lo tanto voy a ir un poco más rápido, ¿ya? Etimológicamente, la palabra diagnóstico viene del griego, ¿ya? Que tiene su prefijo dia, que significa a través, y gnosis, que significa conocer. Es decir, básicamente en términos como etimológicos significa conocer a través de, ¿ya? Aquí hay una serie de distinciones que se hacen en el texto respecto a algunas similitudes y algunas diferencias sobre el diagnóstico, que es un término que se utiliza más fuertemente en el ámbito de la medicina, ¿no? O en el ámbito de la salud, incluso de la psicología clínica, ¿cierto? Etcétera. Es decir, ahí hay ciertas similitudes, hay ciertos procedimientos, ciertas lógicas de trabajo que ustedes pueden, por ejemplo, imaginarse cuando fueron al médico, o fueron a algún cuando van a atenderse al médico. ¿Qué hace un médico? Pueden participar, por favor. ¿Qué hace un médico? ¿Están ahí o no? Te hace preguntas, ¿no? Es decir, también pueden participar con video, ¿ah? O también con voz, por favor, porque así yo también no me desgasto tanto. Te observa, te hace preguntas, ¿cierto? Es decir, un médico tiene un conocimiento, ¿cierto?, previo respecto a, y que produce un conocimiento a través de una serie de preguntas, de una serie de procedimientos, para poder establecer un diagnóstico, ¿cierto?, que es una delimitación, es una definición de una problemática, es decir, hay que definir ese problema, ¿sí? Y por tanto, una vez que yo identifico el diagnóstico, voy a echar a andar un tratamiento y voy a generar una intervención sobre esa problemática, y por tanto entonces voy a tratar de resolver ese problema. La misma lógica, podríamos decir, está presente en lo que es un diagnóstico social. La diferencia, o una de las grandes diferencias, justamente tiene que ver con la complejidad de los problemas que se abordan desde el punto de vista social, versus la complejidad también de los problemas que se abordan desde el punto de vista médico, ¿cierto? Son problemas de orden digamos, de naturaleza distintas, ¿ya? Pero que, de alguna otra manera, opera la misma lógica, ¿ya? Eso un poco quería decir, porque el concepto del diagnóstico médico se traspasa, digamos, se traduce al ámbito de las ciencias sociales, ¿ya? Pero claro, hay un procedimiento, hay un saber previo, hay un examen metodológico, ¿cierto? Hay una experiencia acumulada de parte de quienes van a hacer esa intervención. También hay un proceso de comunicación con preguntas, ¿cierto?, de ciertas tecnologías de observación, y que va más allá del intercambio de información. Es decir, se establece una relación también con el paciente, una relación con las comunidades, una relación con los grupos, ¿ya? Y además hay elementos que, desde el punto de vista de las ciencias sociales, ¿cierto? Voy a volver del punto de vista de las ciencias sociales, como decíamos acá, este traspaso del concepto de la medicina a las ciencias sociales. La idea aquí entonces es como elementos comunicacionales con ciertas características para poder adentrarse en la relación con las personas, con los grupos, con las instituciones, que es básicamente la escucha activa, la capacidad empática, tratar de excluirnos de ciertos prejuicios cuando llegamos a
acercarnos, aproximarnos a una comunidad, ¿cierto? Tratar de estimular la participación en la búsqueda de solución de problemas, establecer una buena relación y también una retroalimentación permanente respecto de lo que estamos viviendo, lo que estamos tratando de analizar sobre una realidad problemática o una situación o un contexto problemático, ¿ok? Por tanto, ahí podríamos decir que hay una serie de elementos, como aquí se indican, que caracterizan este traspaso o digamos, estos elementos que están más presentes o que se fortalecen más en lo que es un diagnóstico social. ¿Ya? Básicamente, vamos a decir que un diagnóstico social significa generar un conocimiento para actuar, para intervenir. Algunos autores le llaman conocer para transformar, ¿ya? Es decir, es una dimensión inicial que se requiere para poder hacer cualquier tipo de intervención. De ahí la importancia y la relevancia de poder generar buenos diagnósticos, en este caso sociales, porque necesitamos actuar con eficacia, es decir, de tratar de mejorar o de enfrentar o de solucionar o de mitigar problemas que surjan del punto de vista de la relación y del diálogo y la comunicación sobre temáticas específicas. ¿Ok? Augusto Comte, que es uno de los fundadores de la sociología, básicamente va a decir que esto tiene que ver con conocer para actuar, ¿ya? Una fase inicial de todo proceso de intervención social, cuyo propósito entonces es, como les decía, generar esta información básica para programar acciones concretas. Esto está orientado a la acción, o sea, es conocer para actuar, conocer para intervenir. Por tanto, toda información debe ser relevante y debe ayudarnos a tomar decisiones para poder generar estas intervenciones. En el caso que veíamos de la formación de esta plaza patrimonial, ya que porque de hecho es una plaza patrimonial, lo que estábamos haciendo básicamente fue producir información para poder constituir una acción concreta. ¿Cuál fue la acción concreta? Hacer la primera plaza patrimonial, digamos, construida con la piedra basalto gris, que es parte de la característica patrimonial del barrio, porque es un barrio de cantero, que tiene toda una historia. De hecho, la única mesa de ping-pong de piedra, de la piedra más dura que existe en Chile, que se llama basalto gris, está en ese barrio. Y la construyeron los mismos vecinos y vecinas que son trabajadores canteros y canteros principalmente allá, digamos. Y además, si se dan cuenta, ahí voy a ir un poco ejemplificando. Y además nos proporciona un cuadro de la situación, del contexto, para elaborar estrategias de acción. Es decir, no solo es la información básica, ¿sí? No solo tiene un sentido de la información que yo necesito para actuar, sino también de tener elementos más contextuales, más generales, que me permiten poder establecer ciertas estrategias de acción, porque esto va a depender también de la relación entre los actores involucrados, las instituciones involucradas, el tipo de problemática, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Alguna duda o consulta hasta acá? ¿No? ¿Alguien quiere hacer algún tipo de comentario a través de la cámara, a través de la voz? ¿Todo bien? ¿Está claro? Perfecto. Si quieren hacer algún comentario o alguna consulta, no duden en interferir nomás. ¿Ya? No hay problema. Sigo avanzando entonces con respecto al énfasis de los contenidos sobre qué significa un diagnóstico social. Aquí hay un esquema, ¿ya? ¿Cuál era, podríamos decir, el antecedente? Vamos al ejemplo, ¿no? Al ejemplo del video, para que lo vamos trabajando gráficamente. Si se fijan en la parte de abajo acá, aquí tenemos un esquemita, ¿cierto? ¿Qué hicimos nosotros? Construimos una serie de estrategias para poder tener antecedentes sobre qué posibilidades teníamos de hacer una primera intervención física basada en la toma de decisión de las comunidades. A todo esto hay que decir que se conforma una organización que es como que se llamaba el CBD, que le llamaban ellos, el Consejo Vecinal de Desarrollo, que es como una especie de organización de organizaciones. Es la organización que se conforma para este proyecto. Porque la idea ahí está basada en constituir antecedentes, cómo yo puedo constituir ciertos antecedentes para poder definir ciertos problemas sociales y ciertas necesidades. Porque a veces nos abocamos solo a la junta de vecinos,
pero también hay organizaciones de mujeres, también hay organizaciones de jóvenes, también están las escuelas, también están los niños del barrio, ¿cierto? También están los adultos mayores, también están los grupos, digamos, o algunos otros grupos culturales. Es decir, hay una serie de organizaciones en el tejido social de una comunidad que requieren entonces constituirse como un espacio para tomar decisiones respecto a este proyecto. Por tanto, ahí tenemos una base de antecedentes. O sea, no nos concentramos solo en una organización, porque una organización no va a dar cuenta de los intereses o las necesidades de todos los grupos que habitan en una población, o en una comunidad, o en un barrio, ¿ya? ¿Por qué? Porque en la medida que participan más actores sociales que están implicados, en este caso con una intervención sociourbana que se le llama, ¿no? Una intervención comunitaria, pero también física, de infraestructural, ¿no? Es que de esa manera vamos a tratar de tener un panorama mucho más amplio de la situación respecto de qué problemas, qué necesidades tenemos y el pronóstico, es decir, la proyección respecto de las acciones que podamos emprender, ¿ya? Esa es un poco la finalidad del diagnóstico social, es la orientación, la proyección, ¿cierto? Con base a los análisis y al conocimiento que se produce en el diálogo social, que se produce en la interacción social, ¿ya? Aquí salimos un poco de la idea del experto que viene a definir los problemas que existen en las comunidades, ¿ya? Y aquí es donde la psicología tiene mucho que decir y mucho que aportar, digamos. Aquí es donde vamos a generar escucha activa, donde vamos a generar estrategias de definición de problemas, ¿cierto? De cómo es que se definen esos problemas desde el punto de vista de qué actor social, ¿ya? Por tanto, en la Plaza Patrimonial de las Canteras, lo que hicimos fue básicamente eso. Articulamos a esta organización, ¿cierto? Fuimos trabajando sobre esta primera obra y luego se tomó la decisión como un pronóstico de que la plaza iba a tener un impacto en la cohesión de la comunidad, en tener estos espacios recreativos, ¿ok? Y eso obviamente tiene relación con la propia vivencia cotidiana, las posibilidades de mejorar la calidad de vida de la población, ¿ya? Aquí el texto enfatiza una cuestión que es muy importante para no generar confusiones respecto de qué es un diagnóstico y su relación con una investigación y una programación, ¿ya? Eso es muy importante como idea fuerza, es decir, un diagnóstico es la generación de un conocimiento en un contexto para intervenir, para actuar, pero ese diagnóstico opera como una bisagra, es decir, que está entre procesos como que podríamos decir que tiene elementos de investigativos, ¿cierto? Y tiene elementos también de programación, es decir, que están orientados a la acción. Conocer para actuar. Estos dos elementos, estos dos ejes, por tanto, ¿cierto? Van a condensarse en esta noción de diagnóstico que se trabaja en lo social o en la acción comunitaria. Por tanto, una investigación lo que hace básicamente es estudiar problemas sociales, recolecta información, sistematiza, hace análisis y hace interpretación de datos, como acá ustedes lo pueden observar. Pero un diagnóstico, como está de cara a la acción, no solo va a quedarse en el plano de la interpretación, no solo va a quedarse en el plano del análisis de la información. Nosotros los profesionales lo que hacemos, facilitamos ciertos conocimientos y ciertas estrategias para producir ese conocimiento. Es decir, también investigamos, ¿cierto? Pero el diagnóstico, podríamos decir, que va más allá de una mera investigación, porque está orientada a la acción. Por tanto, ahí, ¿cuáles son los problemas? ¿Cuáles son los contextos que condicionan la situación? ¿Cuáles son los recursos que tienen las comunidades y los medios para resolverlo? ¿Qué factores están incidiendo más fuertemente con el problema que se defina desde las comunidades? ¿Cuáles son los actores implicados que están más cerca de la solución de esos problemas? ¿Cuáles son los actores más conflictivos respecto a los problemas? Y de qué manera vamos a tomar ciertas decisiones, si esas decisiones va a poder hacerse, va a ser factible, va a ser viable hacer la actividad o la propuesta que se considere como una acción concreta. La plaza fue factible, ahí está el ejemplo, se hizo. Había dinero porque el programa ponía dinero. Estaban las condiciones de la toma de decisión democrática, sí se dieron. ¿Fue viable? Perfecto. ¿Tuvo una eficacia? Sí, tuvo una eficacia porque generó elementos de cohesión comunitaria, ¿cierto? Se van dando cuenta un poco cómo voy generando algunos ejemplos respecto al video inicial. Entonces, perdón, para cerrar esta última parte, respecto a una investigación y un diagnóstico, es una especie de bisagra, ¿cierto?, entre
entre la acción, ¿cierto? Y el conocimiento, ¿ya? Y que el diagnóstico integra estos dos elementos. Es decir, yo conozco siempre visualizando qué es lo que voy a intervenir, ¿ya? Esa es la cuestión central de esta idea de bisagra, ¿no? El diagnóstico está siempre, está investigando y está programando, investiga y programa, como un proceso permanente. No es necesariamente un proceso inicial. Siempre estamos monitoreando o reflexionando sobre las problemáticas y sobre las posibilidades de generar intervenciones sobre esas problemáticas. Y también hay problemáticas emergentes, hay problemáticas que surgen después, hay una serie de complejidades que es interesante también analizar ahí. Por ejemplo, hay problemas, hay conflictos, digamos, latentes que aparecen después, no inicialmente. Entonces, se van reconfigurando también la noción y la comprensión de las problemáticas para poder intervenir sobre ellas, ¿ya? Tiene su complejidad. ¿Y por qué tiene su complejidad? Porque los problemas, ¿cierto?, tienen que ver con el sistema social que los contiene, ¿ya? No solo la idea del diagnóstico médico tiene que ver con mi cuerpo y mi afectación médica, física, si yo tengo algún tipo de enfermedad. Aquí estamos, de alguna u otra manera, introduciéndonos a lo que es la complejidad de la totalidad del sistema social. Aunque suene así una cosa muy así, que es difícil de asir o de aprender, la verdad es que tiene que ver mucho con eso, ¿ya? Entonces, ahora vamos a pasar un poco a ver estos elementos. La contextualización del problema desde un abordaje sistémico, ecológico y dialéctico, que es un poco la propuesta de los autores que trabajan esta perspectiva, ¿ya? Para el trabajo social, comunitario, etc. ¿Por qué? Porque los problemas, por ejemplo, el problema de la pobreza o el problema de la violencia, ¿es un problema necesario? Les pregunto, ¿es un problema necesariamente de las personas? Por favor, para que participen ahí. La violencia, la pobreza, la violencia contra las mujeres, ¿es un problema de las personas solamente? ¿O es un problema del sistema social? ¿Qué creen ustedes? Ambos, ¿cierto? Ahora entendí por dos. Perfecto, estamos de acuerdo con lo anterior. Dice Javiera de... Perfecto. Claro, es decir, hay una complejidad dialéctica. Es decir, aquello que me afecta a mí, de alguna otra manera también está contenido en la totalidad social, ¿cierto? Y de los tipos de relaciones, muy bien, ahí Matías nos plantea, de los tipos de relaciones que se dan entre ambas dimensiones, entre ambas esferas de la vivencia, ¿no? Entonces hay una serie de condicionantes y de elementos que son mucho más complejos, ¿cierto? Porque estamos entonces, y vuelvo a la presentación, al primer punto, estamos entonces en un problema que debe ser contextualizado como parte de una totalidad social del que forma parte, ¿ya? Y además, los problemas que podamos ver en las comunidades, incluso cuestiones tan personales como el suicidio, por ejemplo, o que parecieran ser tan personales como el suicidio, la tendencia al suicidio, ideas suicidas, o la propia depresión, están en una relación dialéctica, es decir, de determinación, digamos, mutua entre las agencias personales, digamos, las afectaciones personales y el sistema social que contiene esas afectaciones sociales y que de alguna otra manera le da un sentido, ¿ya? Por tanto, aquí estamos en una perspectiva de la totalidad social, pero también una perspectiva sistémica, porque los problemas están, digamos, como yo soy parte de un sistema, ¿cierto? Los problemas de la parte también son problemas del todo. Y los problemas del todo se expresan en cada una de las partes del sistema. Esto tiene que ver un poco con el enfoque sistémico, ¿ya? Pero también tiene una perspectiva ecológica, que tiene que ver básicamente con las interacciones que se dan entre los diferentes subsistemas, ¿ya? Aquí el autor en el texto, ustedes pueden encontrar, digamos, un poquito más de explicaciones al respecto de esto, y sobre todo con respecto al tema de lo dialéctico, ¿no? Que es una categoría compleja, tiene un montón de, digamos, de tradición de pensamiento, un montón de debate, entonces no es tan fácil entender lo que es dialéctico, ¿no? O la perspectiva dialéctica. Y que tiene que ver con que estamos permanentemente en movimiento. Y el movimiento, digamos, de la vida humana tiene contradicciones.
Y esas contradicciones son las que van apareciendo, es decir, la conflictividad, la contradicción es de alguna otra manera uno de los motores de la realidad social, de las transformaciones de la realidad social. No solamente el consenso, también el conflicto, ¿ya? Por tanto, aquí hay una idea dialéctica que viene de la tradición marxiana o marxista, ¿no? Que tiene que ver con la perspectiva del materialismo histórico dialéctico, que básicamente entiende la historia, entiende los procesos sociales como este movimiento de contrario, ¿cierto? Como un movimiento donde hay una contraposición de fuerzas que a partir de su choque o de cómo se resuelven los conflictos entre las fuerzas van generando nuevos tipos de relación, digamos, o van destruyendo otros tipos de relación también, como por ejemplo las guerras, ¿cierto? Etcétera. Entonces, por tanto, cuando estamos nos adentramos a tratar de pensar en un diagnóstico social, vamos viendo, por ejemplo, en el caso que les mostraba del video, claro, es decir, aquí tenemos un problema de una totalidad social que es la precarización de los barrios populares. Los barrios populares viven precarizadamente y se expresa de manera segregada, ¿cierto? Fragmentada, donde hay debilidades de la organización social en ciertos casos. Es decir, hay un problema como del sistema social imperante, que se expresa en cada uno de los barrios que están vulnerados, con altos niveles de violencia. No era el caso nuestro, pero en general los barrios vulnerados tienen esas características, ¿cierto? O algunas de las que nombré son algunas de las características que pueden tener, digamos, estos sectores, como también tiene otras características en positivo, alta solidaridad, ¿cierto? Capacidad de articulación, etcétera, 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 de organización también desde las bases, etcétera. Es sistémico, digamos, porque en el caso de las canteras o de la plaza, ¿cierto? Esta plaza va a formar parte, ¿cierto?, de un sistema de entenderse el barrio como un barrio patrimonial, ¿cierto? Entonces, esta actividad es parte de la propuesta de mejoramiento de barrio que intenta fortalecer la identidad local, ¿cierto? Y la identidad local intenta fortalecer el patrimonio, porque ese es uno de los principales recursos que tiene este barrio y una de las principales características. Por tanto, la plaza es uno de los elementos que solo se entiende en términos sistémicos respecto de que es un avance, una acción que nos permite entonces decir que estamos frente a la posibilidad de constituir un barrio patrimonial, ¿ya? Ecológico porque obviamente interactúan distintos subsistemas, el subsistema escuela, el subsistema organización, el subsistema organización juvenil, ¿cierto? El subsistema profesionales externo, el subsistema municipio, el subsistema programas sociales, el subsistema subsidio, ¿cierto? Es decir, una serie de subsistemas que tienen que ver con los componentes, las dimensiones de la vida. Los componentes vinculados a lo ambiental, a lo educativo, a la salud, a las relaciones vecinales, a las formas de asociatividad, ¿cierto? Al tema propiamente transversal que es el tema de género, el tema identitario, patrimonial, o sea, hay una serie de subsistemas que entonces nos permiten observar un barrio y desde ahí entonces poderlo pensar sistémicamente y ecológicamente respecto a la interacción entre estos subsistemas, que es un poco lo que se expresa en la primera obra que hicimos, que fue la Plaza Patrimonial. Que a todo esto ganó un premio de las mejores prácticas de todos los programas que se instalaron, los primeros programas que se instalaron en el 2007, logramos la comunidad básicamente logró ese premio, ¿cierto? Por lo interesante que fue el proceso también, ganamos ese premio a nivel nacional de buenas prácticas. Y de hecho se fue la dirigente, recuerdo que fue a Quito, a un evento y fue financiado por el gobierno para poder ir a contar la experiencia. O sea, ni siquiera nosotros contábamos la experiencia como profesionales, sino que eran los propios dirigentes que iban a contar su experiencia y cómo habían hecho el trabajo, porque por tanto el premio era de ellos, ¿no? Bueno, y es dialéctico porque también hubo ciertas conflictividades que se tuvieron que ir zanjando, etcétera, etcétera. Es decir, quiero tratar de ir graficando estos elementos que parecen un poco complejos, pero que quizás acá se puede sintetizar de mejor manera, que es la idea del modelo ecológico de Uri Bronfenbrenner, perdón, mi pronunciación a esta altura del día no es muy buena, pero que básicamente tiene que ver con esta dimensión, ¿no? Una dimensión ecológica, ¿ya? Una dimensión de interacción de subsistemas para entender lo social. Es decir, partamos de la escala más mínima, podríamos decir que es una perspectiva escalar, ¿cierto? Partamos de la idea del microsistema.
que son los ámbitos de cercanía cara a cara, vamos a decir, ¿no? En mi vida cotidiana que yo tengo en relación cara a cara, ¿no? La relación con mi familia, la relación con mis amigas y amigos, la relación con las instituciones, con la universidad, es decir, aquello que me toca de alguna otra manera vivenciar directamente en un microespacio social, en el barrio, con la vecina, el vecino, etcétera. Pero eso está contenido, digamos, o es parte de un mesosistema que tiene que ver con la red de interacciones de los individuos en contextos más cercanos como juntas de vecinos, ¿cierto? Parroquia, y a su vez con las interacciones cotidianas con programas, actividades o servicios sociales, que es el ecosistema, en este caso el programa a nivel nacional de la Política Nacional de Recuperación de Barrios. Y esto se inscribe dentro de un macrosistema que es el contexto más englobante, la globalidad, ¿cierto? El sistema, podríamos decir, capitalista contemporáneo, ¿ya? Que tiene ciertos valores, ciertas culturas, ciertas formas de estructurar la vida a través del trabajo, etcétera, etcétera. O sea, hay una complejidad y una riqueza bien interesante para poder discutirla cuando en realidad esto se elabora, ¿no? Para poder tener presentes estos elementos cuando ustedes hagan su diseño, ¿ya? Y las últimas dos diapositivas para ir finalizando, tiene que ver entonces con que un diagnóstico, cuando vamos a decir, ok, ¿es súper complejo hacer un diagnóstico? Sí, para eso hay una serie de orientaciones, formatos, recomendaciones, etcétera, pero básicamente un diagnóstico adecuado, ¿cierto? Es aquel que informa sobre los principales problemas y necesidades existentes. Aquí vamos a decir que en el texto también hay una distinción entre problemas y necesidades, ¿no? Que ojalá ustedes puedan tratar de profundizar ahí, ¿ya? Entonces lo que necesitamos es informar sobre esos problemas y sobre esa necesidad existente. Eso hace un diagnóstico adecuado, pero también da cuenta de las principales causas, digamos, y ahí viene la perspectiva más analítica, donde uno aplica ciertos enfoques teóricos, es decir, esos problemas con qué tiene que ver, cuáles son los factores intervinientes o que inciden en el aparecimiento, en la mantención y en la consolidación de un problema, y por tanto, al tener ese conocimiento sobre las causas, que no es un conocimiento propio del técnico o la técnica, sino también se construye en relación y con participación social, ¿cierto? Y también los efectos potenciales de esas problemáticas, ¿no? Y qué es lo que en el fondo hay que tener como una perspectiva. Entiendo que ustedes también en el curso que hicieron con educativa, ven algunas estrategias de árbol de problemas, ¿cierto? Tiene que ver un poco con eso. Básicamente es la idea de que necesitamos saber o construir un conocimiento colectivamente sobre cuáles son las causas de los problemas que estamos viviendo en el día a día, digamos. Para luego entonces que ese diagnóstico nos tenga que determinar ciertas prioridades de intervención, ¿ya? Y entonces cuáles van a ser las estrategias de intervención posibles al tener estos elementos de contexto, ¿cierto? Al tener estos elementos de la situación, desde el punto de vista de la globalidad, ¿cierto? El punto de vista mesosistémico, exosistémico, ¿cierto? Y microsistémico. Y además, dado que el diagnóstico, recuerden, bisagra, está orientado a la acción, uno debe dar cuenta también el diagnóstico de la factibilidad, es decir, de lo posible o no posible, o probable o no probable, o más o menos probable, de una propuesta, de una estrategia de intervención, o de un conjunto de actividades que podamos desarrollar para enfrentar estos problemas, ¿ok? Entonces, a partir de toda esta perspectiva de analítica, ¿cierto? Y a través del ejemplo, vamos a llegar a la propuesta del autor, ¿ya? La propuesta de los autores, en realidad, es básicamente una definición de qué sería un diagnóstico social, una definición operacional o una definición operativa, y esta es la cita, digamos, extraje tal cual como está en negrita en el texto, no recuerdo bien la página ahora, pero la voy a leer porque esta es la síntesis, digamos, de los elementos que ustedes tienen que tratar de apropiarlo, digamos, de introyectarlo, ¿cierto? Que es que el diagnóstico social es un proceso, ¿ya? De elaboración y sistematización de información, que es lo que vamos a hacer también en nuestra situación simulada, ¿no? En el tema de Quintero, que implica no solo conocer, también comprender los problemas y necesidades dentro de un contexto determinado, ¿cierto? Dentro de un barrio, dentro de una institución, a nivel de una persona o de un grupo, ¿cierto? Pero vamos a comprender no solo esos problemas y esas necesidades en un contexto determinado, sino también sus causas,
y cómo evoluciona a lo largo del tiempo, una perspectiva un poco histórica de cómo se presenta un problema, pero también de los factores que condicionan factores condicionantes y de riesgo, y sus tendencias previsibles, ¿no? La idea siempre es como que generar un conocimiento de tener algún tipo de predicción o prever alguna situación respecto a los pronósticos que se habla mucho en el ámbito de la clínica, por ejemplo, ¿ya? Pero hay que tener claro cuáles son esos factores condicionantes y cuáles son esos factores de riesgo, ¿ya? Permitiendo una discriminación de los mismos según su importancia, porque hay que priorizar, recuerden, de cara al establecimiento de prioridades y estrategias de intervención, de manera que pueda determinarse de antemano su grado de viabilidad y factibilidad, y eso tiene que ver con una cuestión que van a trabajar en el siguiente curso, que tiene que ver con diagnóstico y evaluación, que tiene que ir con evaluación ex ante de los proyectos deben ser evaluados previamente, para justamente ver en qué medida son viables, son factibles, considerando los medios que están disponibles, los medios concretos, desde el punto de vista de las personas y desde el punto de vista material, como las fuerzas y los actores sociales que están involucrados en este proceso. Esta es la definición, podríamos decir, la propuesta de definición operacional de los autores del texto que ustedes revisaron o que van a revisar en el corto tiempo. ¿Alguna duda o consulta respecto a la presentación? Ahora sí quisiera pedirles, por favor, que puedan hacer intervenciones abiertas, es decir, con micrófono, respecto de esto. ¿Ok? ¿Quién quiere partir? Para que podamos interactuar un poquito. Profe. ¿Quién me está hablando? Profe. Carla. Sí, le escucho. Carla, yo le había hecho una pregunta que no entendí muy bien el tema dialéctico. ¿Ya? Si lo podía ejemplificar mejor con su ejemplo de la Plaza de Colina. Perfecto. ¿Cómo se ve reflejado ahí? Perfecto. A ver, perfecto, muy buena pregunta. Además, como les decía, es una discusión eterna del tema de la dialéctica y no es tan fácil. Nosotros estamos más bien, digamos, inmersos en una racionalidad lineal de entendimiento de los fenómenos, ¿ya? Esto es una racionalidad, podríamos decir, un poco más compleja que tiene que ver con el movimiento de la realidad social. Estoy tratando de recordarme, ya que ha pasado bastante tiempo, estoy tratando de recordarme algún tipo de conflicto que hayamos tenido respecto al tema de la plaza. Bien, a ver. Había una idea dentro de las primeras discusiones que nosotros comenzamos a tener para ver, porque, a ver, primero le voy a contextualizar. El programa había que hacer una primera obra que se llama obra de confianza, es decir, generar una obra rápido para que generara mayor confianza en los vecinos de que en realidad el proyecto iba a tener efectos concretos, es decir, se iban a implementar las mejoras, ¿ya? Entonces, esta es una primera obra inicial. Entonces, desde el punto de vista dialéctico, habían contrarios, habían posiciones contrarias, ¿cierto? Respecto de qué es lo que íbamos a hacer como una primera obra de confianza, ¿ya? ¿Qué pasaba ahí? Se expresan tenemos que hacer una primera obra de confianza. Ese es el panorama más general, ¿cierto? ¿Cómo sustentamos la idea, por ejemplo, de entre una cancha de fútbol, que es una de las cuestiones que querían, porque era bastante presionado por el tema del club deportivo, ¿cierto? De poder avanzar rápidamente en tener un terreno para una cancha de fútbol, versus mejorar la plaza, ¿ya? Tenemos una situación específica que teníamos que hacer esta intervención. ¿Qué pasa? Distintos actores sociales, ¿cierto? Tienen posiciones contrarias respecto de qué hacer, ¿ya? Estas posiciones de contrario, podríamos decir que la unidad es la unidad de la obra de confianza, ¿ya? Cuando digo unidad de contrario, ¿ya? Una obra de confianza que es una posibilidad para poder hacer una intervención urbana. Ok. Hay distintas posiciones, ¿cierto? Hay tesis y antítesis, podríamos decir, respecto de qué hacer, ¿ya? Hay una propuesta de plaza y hay una propuesta de cancha, ¿cierto? Estos entran en conflicto, ¿cierto? Y en tensión respecto de una toma de decisiones. Este conflicto moviliza, ¿cierto?, las estrategias, tanto de ambos contrarios, respecto de qué es lo que vamos a hacer,
para, de alguna otra manera, poder fundamentar o argumentar de mejor modo cuál hacer. ¿Qué es lo que pasó? Que si bien aquí había un fuerte interés de un grupo, de una organización de la comunidad, nosotros aplicamos una encuesta, ¿ya? Y esa encuesta preguntaba a la gente cuál era su propuesta para la obra de confianza, cuál era la necesidad más urgente para la comunidad, ¿ya? Entonces lo que logramos hacer es, a través de sistematizar esa encuesta, que es una muestra representativa de toda la población, digamos, no recuerdo el número exacto, una muestra representativa en términos estadísticos, por lo tanto tiene una posibilidad de generalización, ¿ya? Creo que eran como 400 o 500 encuestas que aplicamos, de un total de 1000 vecinos o vecinas, algo así. Entonces, de ahí lo que pasó es que el propio Consejo Vecinal de Desarrollo toma la encuesta, ¿cierto?, como el principal argumento de que tendría que ser esa la obra ¿cómo se llama?, que se hiciese rápidamente, que era la plaza patrimonial, versus el interés de un grupo respecto a presionar por un terreno, ¿cierto? Y, en el fondo, ese choque de contrarios, vamos a decir así, de esas dos posturas que entraron en conflicto, logra generarse una nueva síntesis respecto de ese conflicto. Y salió potenciada, en esta nueva síntesis sale potenciada la idea de la plaza, y luego la idea la idea, en el fondo, de la cancha, o de la posibilidad de un terreno, se piensa para otro proyecto más adelante. ¿Le diga? Entonces, de la conflictividad, de la confrontación, digamos, de contrario respecto a esto, surge, podríamos decir que se determina de alguna otra manera más democráticamente, ¿cierto?, la necesidad de que esa síntesis sea la plaza y la plaza patrimonial de las canteras. No sé si logro responder a tu pregunta. Sí. Claro, ¿cómo se ve reflejado? Un poco. Sí, pero yo, por ejemplo, lo entendía como... o sea, yo me imaginaba de que era como una contraposición, pero entre poderes. Quizás me imaginaba que tal vez había algún conflicto entre el gobierno o las personas que estaban encargadas de dar el proyecto y la comunidad. Pero aquí el ejemplo que usted dio fue un conflicto entre los pobladores. No, pero mira, qué bueno lo que tú estás diciendo, porque ¿no? En realidad tienes toda la razón. ¿Por qué? Y ahora voy a la otra parte. Porque el tema del terreno, de la cancha que pidió el club deportivo y que presionó, todavía, mira, fíjate al año que estamos. Y es un tremendo problema que se generó en el ministerio, porque el ministerio, o el gobierno en realidad, se opuso al tema de la cancha, pero como dentro de la propia lógica del programa es que tú firmas un contrato de barrio que se llama. Entonces tú ya diseñas o sea, ya se tomaron las decisiones sobre en qué se va a invertir la plata que se dispone, en términos físicos, ¿ya? Y el problema es que mientras más se demoraba el tiempo, el avalúo del posible terreno comienza a subir y comienza a generar un conflicto respecto de la disponibilidad de dinero para esa compra de ese terreno. Mientras más demoraba, mayor, porque ese es un sector que está cerca de Chicureo, por lo tanto la especulación inmobiliaria y ese tema, que es un problema grandote que tenemos en las ciudades, digamos, genera un impacto directo. Y todavía no se resuelve. O sea, lo que tú estás diciendo, claro, podríamos decir que ese conflicto interno comunitario tiró la contradicción para adelante, ¿cachai? No sé si me hago entender, es decir, generó el problema. Bueno, después considerémoslo como dentro de la cartera de proyectos físicos la compra del terreno. Perfecto, lo hacemos. Ok, firmamos el contrato, firma el gobierno, el municipio, todo bien, todos felices, pero luego no se puede hacer efectivo esa compra de ese terreno, y hasta el día de hoy es un problema. De hecho, yo conocí a una de las que fue coordinadora ahora último de ese programa a nivel ministerial, nacional, y me contó que las canteras en realidad es el dolor de cabeza para el ministerio y para el gobierno, porque efectivamente siguen presionando, porque eso implicaría de que tengan que meter más plata para poder comprar ese terreno. Pero ellos, ¿en qué se afirman? En que esto fue firmado como un contrato y fue un compromiso que asumió el Estado. Por lo tanto, estamos en un problema económico de la propia lógica del programa, que es democrático y que la gente toma las decisiones, y del respeto de los acuerdos. O sea, tú tienes toda la razón ahí en ese sentido. O sea, en realidad eso es una lógica dialéctica, porque tiene que ver con que las contradicciones también se van chuteando para adelante, ¿cierto? Y se van generando nuevas conflictividades, y eso es lo que moviliza
Bueno, esto tiene que ver con una perspectiva filosófica, pero la dialéctica en realidad es una ciencia que estudia el movimiento de la realidad social y de las transformaciones sociales, las transformaciones económicas, ¿ya? Que viene del marxismo en realidad. Entonces, eso, no sé si logro complementar la respuesta respecto de lo que tú estabas pensando inicialmente, Carla. Carla. Hola. Sí, ahora me quedó un poco más claro. Sí, un poco. pero la verdad que es difícil porque... Sí, igual es complicado. Dialéctica en realidad es una categoría filosófica y también científica. ¿Me Y es súper difícil. Sí, le escucho. Sí, es complicado, me decía, ¿cierto? Profe, ¿me escucha? Ahora sí, le escucho. Le escucho. Hola, ¿quién me habló? ¿Carla o alguna otra compañera o compañera? Compañera, porque yo... Hola, ¿me escuchan? ¿Alguien quería hacer otra consulta o duda? ¿Tener algún comentario? Sí, Mónica, por favor. Sí, profe. Ahí tengo el internet muy mal. Dale, te escuchamos. ¿Me escucha ahora? Profe, es que tengo el internet súper malo y lento y me estoy complicando, la verdad, con la comunicación. Así que... Pero sí entendí el punto. Muchas gracias. Ah, perfecto, qué bueno. Perfecto. ¿Alguna otra duda, comentario, consulta? Yo tengo una duda, pero tiene que ver más en cuanto, porque usted hizo énfasis en que antes de hacer los proyectos se evalúan, y mi duda respecto a cómo se evalúa la viabilidad de los proyectos que se hacen en base al diagnóstico. Perfecto. Es una pregunta en realidad que nos lleva a un, digamos, a otro curso, ¿no? Que es el que ustedes van a tener más adelante, pero de todas maneras te puedo dar alguna orientación respecto a eso del ejemplo, ¿ya? En concreto, cómo funcionan los programas sociales y las políticas en general, es que uno postula proyectos, ¿ya? Se abre una convocatoria y las organizaciones, digamos, las consultoras, quienes están, digamos, en el ámbito de este tipo de trabajo, lo que hacemos es, nosotros tuvimos que postular al proyecto, digamos, a cómo nosotros vamos a ejecutar esa línea programática, ¿ya? Por lo tanto, la viabilidad está, digamos, definida respecto de en qué medida aquello que nosotros estamos proponiendo es posible de hacer y está dentro de los cánones y de las líneas de los objetivos programáticos que define el gobierno, ¿ya? Porque es como cuando a ti te pasan las bases programáticas, entonces te pasan un documento en donde se identifica el objetivo del programa, cuáles son las etapas, y después tú tienes que hacer una propuesta de cómo llevar a cabo eso que te están pidiendo. Por tanto, cuando nosotros fuimos evaluados, ahí se hace una evaluación de la viabilidad o la factibilidad de nuestra propuesta respecto a insertar los aspectos de la investigación, acción participativa y algunas otras cuestiones que se presentaron en el documento con el cual nosotros adjudicamos ese barrio, porque en realidad es una lógica de competencia, finalmente. O sea, tú postulas un proyecto y hay otros grupos postulando a ese proyecto. Por lo tanto, la viabilidad o la factibilidad tiene que ver con el cumplimiento o con lo que tú estás proponiendo, digamos, tiene mayor o menor probabilidad de que con ello se logren los objetivos programáticos. Es decir, que tú logres implementar esa política en los marcos, digamos, los marcos de los objetivos que está planteando el gobierno finalmente, ¿no? De lograr los objetivos que tú te estás planteando. ¿Vamos a lograr mejorar la calidad de vida de la población? ¿Cómo lo va a hacer usted? Y ahí es donde tú desarrollas la propuesta. Por tanto, ¿cómo se hace un análisis? Te estoy respondiendo de manera general, porque en realidad es mucho más complejo que eso. Pero ¿cómo se hace un análisis de viabilidad? Es un análisis económico, un análisis de factibilidad económica, de factibilidad social. Factibilidad económica, es decir, si las plata, digamos, que se están disponiendo para esto va a alcanzar para lograr las actividades y los objetivos propuestos. Hay una factibilidad legal, es decir,
del punto de vista, no hay algún tipo de problema legal con esta propuesta, hay una factibilidad social respecto de en qué medida esta propuesta que se está proponiendo, digamos, va a favorecer la dinámica de participación de las comunidades, de fortalecimiento organizacional, de considerar los intereses, las necesidades, los recursos, las habilidades y las capacidades del mayor conjunto de la población posible, y hay también una factibilidad ambiental, es decir, las actividades que nosotros desarrollemos, que propongamos de manera específica, no afecten las condiciones del medio ambiente, no tengan algún tipo de problema al respecto. Por ejemplo, si yo propongo hacer todos los días tocata los sábados en una plaza lleno de gente alrededor, y eso va a generar contaminación acústica, por decirte. Entonces, la viabilidad de que esa actividad se haga toda la semana es un poco complejo, porque está generando contaminación acústica, pero lo que no quiere decir de que es una actividad interesante y que promueve la cultura. Ah, perfecto, entonces pareciera ser que esa actividad no necesariamente tiene que ir toda la semana, por darte un ejemplo. Entonces, la viabilidad. La factibilidad tiene que ver con el hecho factual, es decir, con las posibilidades de lograr hacer lo que tú estás proponiendo, ¿ya? Por ejemplo, si yo propongo en un mes hacer 60 talleres o 40 talleres, eso es poco factible, porque ¿cómo voy a lograr articular eso? O sea, es poco factible respecto a la cantidad de talleres que yo estoy proponiendo en el tiempo. Entonces, así se va analizando un poco, pero como te decía, hay dimensiones de viabilidad y de factibilidad, ¿cierto?, que tienen que ver con esta, a lo menos con las que te decía, económica, social, ambiental, legal, ¿cierto? Y política, porque también tiene mucho que ver con conflictos políticos a nivel de los gobiernos locales, a nivel de los conflictos políticos internos que tienen las organizaciones, que se identifican con cierta ideología o con otra, que entran en conflicto también con los municipios. Entonces depende de lo que tú propongas, de cómo vas a articular, o vas a darle de alguna otra manera alguna estrategia de intervención para que este problema no es que se oculte ni nada por el estilo, pero en el fondo no genere un quiebre que afecte la posibilidad de que se lleven a cabo las actividades que se propone el programa, en el tiempo estipulado, digamos, porque igual esto viene, por así decirlo, condicionado en tiempo, en objetivo, etcétera. Así funciona en términos generales la política social, ¿ya? Eso sí lo vas a aprender de cómo se evalúa ex ante un proyecto, con listas de cotejo, qué es lo que tiene el proyecto, si cumple o no cumple tal criterio, en el curso siguiente que van a tener sobre diagnóstico y evaluación psicológica en contexto comunitario, que es el curso posterior a este, el que viene después. Pero igual, traté de responderte. No sé si logré responderte. ¿Sí? ¿Logré responder algo o no? Quedó claro, perfecto, Matías, qué bueno. ¿Alguna otra duda o consulta, por favor? Para que la hagan con micrófono abierto, o cámara si quieren también. Bueno, por lo visto no hay más inquietudes. Cualquier otra duda o consulta me la pueden hacer llegar al correo electrónico. Ya son las 7:10. Voy a dar por finalizada esta sesión que estoy grabando aún. Voy a parar la grabación. Así que eso, quisiera un poco sintetizar básicamente 2 o 3 ideas importantes, ¿no? En principio, que el significado de un diagnóstico social básicamente es generar un conocimiento para la acción que tiene una función bisagra respecto a procesos de investigación, pero también de programación o de planificación de actividades, que es como un poco el núcleo significativo de lo que es un diagnóstico social, y que tiene también una serie de ciertas condiciones o elementos que permitan hacer un diagnóstico adecuado, ¿ok? Lo otro, la segunda idea importante que quiero enfatizar, que cuando hacemos diagnóstico social nos enfrentamos, digamos, con el gran desafío de entender los problemas en el marco del sistema social dominante o la totalidad del sistema de una perspectiva sistémica, ecológica, ¿cierto?, y dialéctica respecto de cómo se van configurando los problemas en el devenir de las historias locales, en el devenir de las relaciones humanas, ¿ya? Espero que haya sido una clase más o menos aclaratoria y sintética y de ejemplificación a través de la experiencia
que tuve directamente en el programa Quiero mi barrio en las canteras de Colina, cerca de Santiago, para poder obviamente ilustrar algunas cuestiones que permitan darle mayor sentido de realidad a lo que estamos hablando. Así que les agradezco, voy a cerrar la grabación. Profe. Dígame. ¿Aló, me escucha? ¿Le escucho? Antes de que termine, es que me quedó una duda. Ya. Con respecto al rol del psicólogo en el o sea, en el ámbito como del diagnóstico social, ¿cómo lo podría como definir o describir? No sé. Perfecto, mira, es una buena pregunta. Uno cumple varios roles, la verdad, cuando nos aproximamos a poder levantar una línea de base respecto de cuáles son las necesidades, los problemas, los recursos que tienen las comunidades, entender las condicionantes sociales, ¿cierto? Entender algunos factores que están incidiendo respecto a las causas de los problemas. Básicamente, ¿qué hacemos nosotros? ¿Cierto? Digamos, y nosotras, ¿cierto? En términos del rol. Lo que comúnmente se dice, digamos, o que hay una especie de consenso más o menos generalizado respecto de quienes nos dedicamos a esto, es que nosotros no somos expertos que vamos a decir lo que la gente tiene que hacer. Lo que nosotros hacemos es generar espacios, ¿cierto? Facilitamos los procesos de participación, de activación, digamos, de la escucha activa, de la comunicación, de los espacios lúdicos y de una serie de dispositivos que pueden ser muy diversos. ¿Ya? Por favor, si hay interferencia del micrófono. ¿Sí? Que básicamente sería que somos nosotros facilitadores de la toma de decisión social, facilitadores de la participación, de la escucha, de la vinculación entre los seres humanos. Ese es un rol que yo creo que es uno de los más importantes. Pero además de eso, también intentamos ser catalizadores de procesos de cambio social. Catalizadores en el sentido de que facilitamos, ¿cierto?, estos cambios, estas mejoras, tanto para los problemas personales, relacionales y colectivos, como por ejemplo lo que vimos en el video. Es decir, ahí nosotros facilitamos un proceso de canalización, de transformación física y social del barrio, y que impacta la identidad social del barrio, un barrio patrimonial con espacios para la recreación, es decir, estamos tratando de catalizar cierto cambio social. Pero también, y aquí va el tercer elemento quizás respecto de cuál es nuestro rol, de que también nosotros somos una especie de, por así decirlo, de abogados sociales. ¿En qué sentido? De que desde la perspectiva de los derechos humanos, cuando uno entra a una comunidad, ¿cierto?, y esto es bien complejo, y por ejemplo observa cuestiones de violencia, nosotros lo que tenemos que hacer ahí es tratar de avanzar hacia ciertos tipos de denuncias respecto de la violencia y el sufrimiento humano que estamos observando directamente. Si no omitimos eso, pasamos a ser cómplices por omisión de una situación de violencia o una situación que pueda tener, digamos, una consecuencia judicial, ¿ya? Eso es muy común en los sectores digamos, sociales precarizados, vulnerados, precarizados, empobrecidos, ¿ya? Además, nosotros también, que sería el cuarto, quizás, rol, que es importante considerar, que nosotros, aparte de catalizar, somos potenciadores y fortalecer los vínculos humanos dentro de las propias organizaciones, porque en realidad lo que andamos buscando es que son las propias comunidades las que de alguna otra manera activan sus recursos para hacer frente a sus problemas. Es decir, nosotros cada vez hay que ser menos dependientes de la psicóloga y los psicólogos en ese sentido. Nosotros potenciamos y nos vamos, pero en el fondo la idea es que las propias comunidades enfrenten sus problemas, hagan sus propias luchas, se autoconvoquen y resuelvan. Nosotros lo que hacemos ahí es potenciar la organización social. Y el quinto, digamos, rol del psicólogo, la psicóloga, en el ámbito de la intervención social, es, a mi modo de ver, también un articulador, ¿ya? Porque cuando tú llegas a una comunidad, tú tienes que también tener el conocimiento suficiente, por ejemplo, y nos pasó en las canteras, si hay una persona que tiene un problema específico de salud y que no tiene el dinero para atenderse, o quiere hacer algún tipo de denuncia, uno debe generar una articulación en red, es decir, decirle, mire,
sabe que tiene que dirigirse a tal lugar, ahí la van a atender, ahí usted puede manifestar su caso. Es decir, uno también activa una red, tiene en su memoria, en su cabeza y en su corazón, cuál es la red de apoyo, ¿cierto? Para poder resolver ciertos problemas que son específicos. Por ejemplo, violencia, el tema de la vivienda, por ejemplo, el tema de alguna, por ejemplo, agrupación que se logra constituir en el proyecto o en alguna, y así nos pasó, para hacer proyectos, por ejemplo, de emprendimiento, para un capital semilla, entonces uno también tiene que tener conocimiento de la red de apoyo de los programas y las políticas sociales para favorecer procesos de mejora de la calidad de vida de las poblaciones, de hombres, mujeres, niños, adultos mayores, etcétera. Entonces, también nosotros nos abocamos a esa idea de ser articuladores, de hacer como puentes. Es como lo que se habla en clínica de cuando tú derivas a un psiquiatra. Pero eso es una cuestión que es vinculada al ámbito clínico. Es decir, sabes que la verdad, tu problemática es más compleja y te voy a derivar a un amigo, una amiga, un colega muy bueno que es un psiquiatra y para que te ayude. O sea, lo mismo, pero a nivel social es mucho más complejo porque tú tienes que tener conocimiento de cómo opera el sistema de políticas sociales a nivel local, no necesariamente del Estado, también de organizaciones que también son súper solidarias, autoconvocadas, y que también generan dinámicas de solidaridad y de apoyo a ciertas problemáticas, colectivos culturales, ¿cierto? Etcétera, etcétera, etcétera. O sea, más o menos esbocé ahí una respuesta respecto a 5 potenciales roles que nosotros hacemos y que se puede de alguna otra manera sintetizar en que somos promotores del bienestar humano, porque nosotros en realidad ahí estamos promoviendo ciertos valores, ciertos derechos humanos, estamos promoviendo el bienestar y también estamos generando prevención de problemas que puedan tener mayor afectación, ¿cierto? Pero no necesariamente estamos siendo como los clínicos, podríamos decir, de la comunidad, ¿cierto? No estamos observando, si bien uno puede darse cuenta y puede tener una relación con las personas de manera individual, por así decirlo, si así lo requieren. A mí me pasó con jóvenes urbanos populares que tenían ideaciones suicidas o intentos suicidas. Yo lo que tuve que hacer es contenerlo, conversar unas sesiones, pero luego tratar de derivarlo, porque no es mi rol clínico de eso, porque tengo que hacer un montón de otras actividades, ¿me explico? Pero en realidad nuestro rol central, justamente, y desde el punto de vista del papel y la relevancia social que tiene la psicología en la sociedad, es promover el bienestar humano. Y promover el bienestar humano desde el punto de vista social comunitario es mucho más complejo, la verdad, que desde el punto de vista de una afectación propiamente individual de la profundidad del ser, ya que puede ser también muy compleja. No estoy disminuyéndolo, sino que estoy diciendo que uno tiene que estar mucho más situado en aquello que está pasando en su entorno, desde el punto de vista de las instituciones, los grupos humanos. O sea, trabajamos con abuelos, con niños, con jóvenes, con organizaciones. Entonces, tratamos entonces de promover el bienestar humano, que sería un poco el sentido. Tratamos de promover los derechos humanos, tratamos de promover una perspectiva de no violencia o contra una perspectiva patriarcal. Tratamos de también nosotros mismos generar reflexividad de nuestra propia posición respecto de cómo respetamos el conocimiento popular, de cómo construimos conocimientos con la gente, desde la gente y para la gente, y no desde la perspectiva del experto que nos va entonces a las comunidades o a los grupos con una especie de grandeza narcisista de decirle a la gente cómo tiene que vivir, qué es lo que tiene que hacer. No, nosotros vamos generando resignificaciones, vamos generando posibilidades y alternativas, ¿cierto? Y también vamos articulando y activando el ejercicio de la ciudadanía. Es decir, nuestro rol también es político, es ético, es político, tiene que ver con la salud, tiene que ver con la educación, tiene que ver con las formas de habitar. O sea, si te fijas, es una cuestión bien, bien interesante desde el punto de vista, sobre todo en los proyectos comunitarios como este que yo les vengo a ejemplificar, pero también de otros programas que también me ha tocado un poco conocer, ¿ya? Pero eso sería un poco la respuesta. Disculpen que me extendí, pero es una pregunta muy, muy buena que permite un poco circunscribir nuestro papel respecto del diagnóstico social como una herramienta o como parte de un proceso, pero que también nosotros somos sujetos en proceso y que tenemos una orientación y una posición también. No somos neutros frente a la intervención, ¿ok? Por tanto, muy interesante la pregunta, agradezco la pregunta y no sé si logré un poco responderla. No sé si esto les genera alguna otra duda, consulta o comentario.
De nada, Mónica. Cualquier consulta, por favor, me dicen. Pues bien, entonces, ahora sí, voy a cerrar el video para que pueda, y lo voy a subir al iAula, para que lo vean quienes no lograron estar en esta sesión.